Gracias por continuar con nosotros en este contacto nocturno y es un gusto recibir a la oficial mayor del gobierno mexicalense, Maribel Avilés. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Abogada, que además ahorita retoma la figura de la patrona, ¿no? Bueno, me voy otra vez a la asesoría de empresas, a mi despacho, que ya lo extraño. ¿Cómo le ha ido? Ha sido, y se lo he comentado en más de una entrevista, una funcionaria atípica en esta primera experiencia, me dijo, ¿verdad? Bueno, yo trabajé en el gobierno de 1984 al 92, estuve trabajando 9 años casi. Sin embargo, bueno, eran otras épocas, en la época de Jicotenca Leiva y luego en la época de Rufo, pero era una situación muy distinta a la de ahora, ¿no? Y ya era en aquellos épocas políticamente incorrecta. Usted es muy así como que trae su Bueno, discurso muy claro, ¿no? Pero no siempre encaja en las formas. no, definitivamente no, siempre he tenido problemas por eso. Y así fue en la época de Jicotencal también. Pues también cuando estaba Jicotencal, pues ya me puse de novia con un panista y casi me despiden. Fíjese, Precisamente por eso, entonces por el imagínense cuando amor. los panistas no eran bien vistos en el gobierno. Fíjese. Y ahora pues ya tenemos a 25 años de eso, Ajá. pues ya ahora resulta que los colorados no son los que no son bien vistos en el gobierno. Y el amor sigue dando de qué hablar en las esferas de la política, entonces también sigue generando incomodidades, ¿no? Siempre ha generado incomodidades las cuestiones del amor. Y temas personales. Los temas personales son situaciones que por más que la gente no te califica por tus aptitudes, siempre te califica por la vida privada que tienes. Obviamente que todo el mundo dice que hay una línea muy delgada entre la vida pública y la vida privada, pero definitivamente yo creo que esto no debería de afectar, ¿no? En fin, a mí no es algo que me haya preocupado nunca en la vida. Pero al fin afecta. Pero bueno, ahorita estamos para hablar de los temas públicos. Claro la que semana pasada fue que Fiorentino presentó por ahí una denuncia. Él estaba hablando de bases. Y yo hoy entiendo que en Grupo Madrugadores fue el tema central de su exposición. Sí, mira, en el Grupo Madrugadores el día de hoy se platicó de todo. Me De queda los claro. inicios de la historia, desde que empezamos en la administración hasta el día de hoy, hasta el día del bache. Hasta el O bache. sea, todo se ha preguntado, hemos tenido, realmente fue una plática muy interesante. Yo fui a dar una plática de lo que es el municipio, de lo que hace el municipio por la ciudadanía, que a lo mejor todos lo tenemos todos los días, pero no nos percatamos de ello, ¿no? ¿Qué hace el municipio? Bueno, pues recoge tu basura, limpia tus calles, pone tu lámpara, arregla tus semáforos, pone el alto, tapa los baches, recoge a los perros muertos, también recoge a los perros vivos, los da en adopción o los sacrifica según sea el caso. Hay mucho trabajo, pone al policía que cuida tu casa, pone al policía para que cuide tus eventos sociales, políticos, inclusive hasta los velorios. O sea, hay muchas funciones que hace el ayuntamiento muy importantes. Yo comentaba que si comparáramos al ayuntamiento con una empresa, es una empresa de servicios, es una empresa que da servicios. Y en las empresas de servicios el 80% es nómina. Entonces, en este caso, ¿quién hace todo ese trabajo? Pues lo hacen personas. Hay cerca de 2,000 policías, hay 1,000 personas trabajando en las áreas de limpia, áreas verdes, y el resto pues estamos en oficinas administrativas, ¿no? Entonces, sí es una situación donde el municipio pues hace mucho trabajo y que se necesita esa gente, sí se necesita. Que la nómina es muy grande, bueno, de hecho traemos déficit en personal, como en inspecciones, inspecciones en alcoholes, inspecciones en comercio ambulante, traemos déficit en personal de limpia, en peones, entonces sí se necesita gente. La policía también traemos déficit, de hecho comentaba yo el día de hoy que de 3,000 cadetes que ingresaron a la academia, únicamente 30 fueron los que salieron de la academia. Yo tenía 150 plazas para este año y únicamente dimos 30. 120 quedaron ahí libres. 120 quedaron libres. ¿Cuántos policías en particular a Mexicali le hacen falta? Bueno, ese es un número que no está definido de acuerdo con la ONU, con la Organización Mundial. Debemos de tener un promedio de 100,000 policías, de tres policías por cada 100,000. Sí traemos supuestamente un déficit de policías, pero no somos el ayuntamiento o el estado que menos policías trae. O sea, hay
10 estados o municipios que traen menos policías que nosotros y también hay 10 que traen más, ¿no? En contraste con la media nacional, ahí anda. Pues. Yo creo que ahí andamos en la Ciudad de México. El detalle es que ahí se cuentan hasta los policías bancarios y los policías, aquí ya no hay policías bancarios ni nada de eso, todos son policías que están trabajando en patrulla o cuidando edificios públicos o que andan en la calle, ¿no? Entonces, sí traemos ahí un déficit como en todas partes, ¿no? Pero aquí el problema es que muchos de los policías, acuérdate que hay la idea de hacer una policía nacional y al final de cuentas la federación es quien decide quién se va o quién se queda, porque él es el último examen que hay que pasar, Filtro, ¿no? ajá. El filtro de control y confianza. Entonces, pues es una situación que no depende del municipio, ¿no? Y también pues se ha tratado de promover en las escuelas preparatorias de que entren más gente a trabajar pues a ser policías, pero pues obviamente... O sea que este año 120 plazas ahí quedaron de policía. Así es, así es. ¿Qué pasan con esas plazas? ¿Qué hacen? Oh, no, las plazas están vacantes y La próxima obviamente... generación ahí Así van a es. estar. Antes había una academia de policía municipal, pero ahorita es estatal, ¿no? Entonces tienen que pasar por una academia estatal y luego tienen que pasar un filtro de control y confianza que pues es federal, ¿no? Pero el gran tema o el gran debate que se ha venido dando es que entonces que la nómina está muy fuerte, muy obesa, muy gruesa, pero usted me dice que faltan policías, que falta gente de limpia. Así es. ¿Sobra gente entonces en otras áreas? ¿En dónde sobra? Mira, cuando nosotros ingresamos, acuérdate que ingresamos con una plantilla de 6,200 trabajadores. Nosotros seguimos con la misma plantilla de 6,200 trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ingresamos se despidieron 500 trabajadores de confianza. Si ustedes recuerdan, agarramos la plantilla y vimos los últimos 500 que ingresaron, se les despidió, se les aplicó la libre remoción porque tenían menos de 6 meses. Después de eso lo que hicimos fue, había trabajadores que trabajaban en el ayuntamiento pero que estaban en diversas nóminas. Realmente ese número era falso de 6,200 porque había cerca de 100 ejecutores en recaudación de rentas, por ejemplo, que no los tenían en nómina, que les pagaban por comisión según las notificaciones que hacían. Sin embargo, esos trabajadores cuando demandaban al ayuntamiento diciendo que eran trabajadores, ganaban siempre el juicio. Y la verdad es que eran trabajadores. Entonces lo que hicimos fue meter a esos trabajadores como realmente trabajadores de confianza, ¿no? Los ejecutores con un salario a destajo, pero ahí están. Entonces se regularizó la situación de esos trabajadores. También encontramos que había trabajadores meritorios en el área de limpia, que eran hijos de trabajadores o otras personas que iban como meritorios. También esos trabajadores se regularizaron, fueron pues cerca de 200 trabajadores que había ahí, que se regularizaron y que se contrataron como peones de confianza en el área de limpia. También había bomberos voluntarios y sigue habiendo bomberos voluntarios, contratamos 18 bomberos de los de mayor antigüedad o mayor capacitación. Se habló con el encargado de los bomberos voluntarios y se contrató a esos bomberos voluntarios. Entonces, a pesar de que ha habido todas esas contrataciones, nosotros seguimos con el mismo número. ¿Qué significa? 6,200. 6,200. Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo lo hicimos? Así. Quitando primero Quitamos gente y luego... que había en áreas que sobraban, que sí había mucha gente, por ejemplo en Oficialía Mayor había mucha gente que no estaba trabajando ahí, que estaba comisionada a otras áreas y que no estaba prestando realmente un servicio que se requería. Entonces también hubo muchas contrataciones en los últimos meses, también esas gentes pues se les rescindió su relación laboral y se contrató a gentes en áreas que realmente se requerían. Y yo considero que definitivamente la ciudad sigue creciendo, te siguen entregando fraccionamientos. Ahorita que dijo bomberos, ¿hay déficit o no? Yo creo que en bomberos, si no existieran los bomberos voluntarios, sí hubiera déficit. Sí hay déficit de bomberos también. Y el tema del bombero ha sido, pero no de ahorita, no nomás con usted. Los bomberos me aman, ya no, yo sabe, yo sé que usted trae ahí o traen una fijación. Tenemos una historia. O viceversa. Pero antes de usted, los bomberos ya han sido historia, me refiero. Sí, los bomberos lo que ganan, las demandas. Yo quisiera que un poquito entendiéramos todos cómo funciona el ser bombero. Mira, esa situación. ¿Cuánto se gana? Bueno, los bomberos traen un salario promedio de 32 como mínimo. 32,000 pesos. Entre 32,000 y 40,000 pesos. Ese es el salario promedio. Porque los bomberos no entran a primer nivel. De acuerdo con el contrato, los bomberos entran a quinto nivel. O sea, hay niveles salariales. Primer nivel, 19, el siguiente 20,000, 21, 22, 23 y ahí se va, ¿no? Entonces, los bomberos no entran en el primer nivel, entran al quinto nivel cuando entran de base. Sí, supuestamente por el riesgo que tienen, que estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, aparte de eso, tienen una cuota fija
que antes le llamaban compensación de 12,000 pesos, pero de acuerdo con los convenios que había en el municipio, esos 12,000 pesos eran por horas extras. Sin embargo, aún con todo y esa cantidad, pues acuérdate que cuando nosotros ingresamos encontramos 2 sentencias de bomberos. La mayoría de los bomberos ha demandado, el 90% de los bomberos ha demandado tiempo extra. Encontramos un juicio donde habían perdido el ayuntamiento 32 millones de pesos y que la anterior administración había hecho un convenio que lo iba a pagar en diciembre y en enero, y por un acuerdo de cabildo. Entonces, cuando llegamos nosotros... Pues o sea, los nuevos, pues. Ajá, ya teníamos 32 millones de pesos que pagar. Y había otro asunto donde en 2012 ya se le había notificado al ayuntamiento que había perdido el juicio por 150 millones, en un asunto de cerca de 48 bomberos. Ese asunto de 150 millones estaba cuantificado hasta 2012, cuando llegamos nosotros en 2013, y lo que tardamos en negociar, pues para 2014 ya valía casi 200 millones de pesos. Y es un asunto que estuvimos negociando con los bomberos y diciendo, bueno, hablamos al tribunal, le exhibimos, oye, ya le hemos pagado a estos bomberos 12,000 pesos, que sí son horas extras, le hemos pagado aguinaldo, les hemos pagado hasta cuando están incapacitados, entonces descuéntanos esas cantidades. Al final de cuentas terminamos en un convenio de 58 millones pagaderos en 43 mensualidades, creo. Entonces ahorita ya tenemos año y medio pagando ese asunto. Es un asunto que se negoció ahorrando pues el 75% del valor del juicio, ¿no? Le bajaron a la deuda. Le bajamos a Ahí. la deuda. Pero yo quisiera, antes de qué bueno que le bajaron, ¿cómo y por qué un bombero demanda esta cantidad de millones o estos 48 en particular? Mira, yo creo... van a esta suma? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que presentan? Son asuntos que no se defendieron bien. Los bomberos tienen una jornada de 24 por 48 horas de descanso. Trabajan 24, descansan 48. Descansan 48. Entonces, un bombero trabaja una semana 3 días y la otra semana nada más 2 días. Los bomberos en las estaciones tienen habitaciones, cocinas, ellos duermen, digo, las 24 horas no las trabajan, duermen. No todos los días hay incendios, hay 23 estaciones de bomberos. Hacen sus 3 comidas, digo, nomás hay que ver el cuerpo de bomberos. No el cuerpo de bomberos, sino los cuerpos de los bomberos. Los cuerpos, ¿no? De los bomberos. De los bomberos. No es el caso como el de los médicos, ¿no? Que hacen un horario similar, pero bueno, ahí están en el quirófano y en urgencias, es otra dinámica. No, los señores duermen, descansan. Pero y todo si eso. tienen pesas ahí en los patios, ¿no? Pero Bueno. no, para nada, ¿no? Digo, yo he visto bomberos de Nueva York, de San Francisco, de otras partes. Y hasta calendarios hacen, ¿no? Y hasta calendarios, y pues no se parecen mucho a los nuestros, pero bueno, al final ahí estaban. Entonces estos bomberos, cuando demandaron diciendo que ellos habían trabajado las 24 horas. O sea, yo estuve ahí en mi horario y yo sin no media dormí. hora de descanso, 24 ni horas. nada. Entonces está tan mal defendido el juicio que la autoridad dice efectivamente, pobrecitos bomberos, trabajaron 24 horas sin tener ni una media hora para comer. Entonces, pues ganan el juicio los canijos y ganan el juicio donde los condenan al ayuntamiento a pagar todas las horas extras laboradas sin oponer siquiera la prescripción. O sea, en esos juicios, pues ningún trabajador puede reclamar más de un año porque prescribe la prestación al año. Pues ellos ganaron todos los años que habían trabajado y por eso el asunto era de tantos millones de pesos. Más lo que venía pasando. Más lo que se acumulara. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, era una mala defensa. Y eso es aparte del tema del sueldo, que ya me hablaba que está entre los 32-40. Así es. Entonces, ahorita esos bomberos les estamos pagando en promedio, pues a cada uno le toca 48, o sea, los abonos mensuales son de 40, 38, 50, y aparte reciben su sueldo de... ¿Qué? ¿50 qué? 50,000 pesos. Aparte del sueldo, que anda entre los 32 y 40. 50,000 de la demanda. De la demanda que no, pues sí está bien ser bombero, sí es buena. Sí, la verdad que me han pedido muchas de trabajo últimamente. Sí, cómo no. Entonces, bueno, pero ahora, ellos, una de las denuncias que tenemos, ellos demandaron, cuando llega esta administración y ve que hay esta situación que se consideraba como compensación y que les daban aguinaldo por esa compensación, lo que hicimos fue, bueno, es que esto no es una compensación, de acuerdo con el convenio son tiempo extra, entonces ya no te voy a poner compensación, te lo voy a poner como tiempo extra. ¿Cuál fue la consecuencia? Cuando lo pones como tiempo extra ya no reciben aguinaldo por esa cantidad, es tiempo extra, que estuvieron parte de tu sueldo, pagándoles 24,000 pesos a cada bombero de aguinaldo extra de su sueldo. Aparte del sueldo, que son 2 meses. Sí, 2 meses. O sea, los que ganan 32,000 les daban 64,000, pero aparte de los 12,000, o sea, otros 24,000.
Entonces, al pasarse como horas extras ya no se les paga aguinaldo, porque por el tiempo extra no pagas aguinaldo. Entonces ellos demandaron ante el Tribunal de Arbitraje y aparte denunciaron ante sindicatura que el oficial mayor le había hecho una ilegalidad y me denuncian como funcionario y aparte demandan en el Tribunal de Arbitraje. De hecho, la semana pasada nos acaban de dictar la resolución del Tribunal de Arbitraje donde se acredita que es tiempo extraordinario y que los señores no tienen razón. Entonces ganamos el juicio dentro de este término de 3 años, cosa que me da mucho gusto porque no todos los juicios terminan en 3 años. Claro. O sea, ese asunto que teníamos de los bomberos tenía 14 años, ¿no? Entonces, la anterior Sí, administración... por eso le digo, el tema, yo sé, el tema desde varios alcaldes atrás, yo ya escuchaba la demanda y millones y millones. Qué bueno que me lo explicó así en español y facilito para que todos entendamos cómo estaba. El asunto se concluye, se negocia. Obviamente que aparte de lo que ahorras, pues no estás pagando intereses ni nada, estás pagando en abonos y se va a pagar en 4 años. Y ya están tranquilos con sus 50,000 pesos extras. Ahorita creo que no les gustó mucho la resolución del tribunal porque ellos querían seguir ganando esas compensaciones y esos aguinaldos. Sin embargo, yo creo que los bomberos están muy bien pagados. Yo he estado investigando en otros estados y el salario promedio de un bombero es de 8,000 pesos. Aquí el que menos es de 32. Es de 30. Entonces yo creo que no están mal pagados. Aparte de que ellos tienen pues mucho tiempo para realizar otras actividades. En su investigación también no sé si le dio el dato, porque yo en algunos años atrás escuché que eran de los pocos municipios a nivel nacional que tenían derechos sindicales. Sí, lo que pasa es que acuérdate que antes los bomberos eran considerados un organismo auxiliar de seguridad pública, entonces no tenían derechos y en muchos estados se quedaron así. Entonces en este municipio, que será hace 2 administraciones que los metieron como trabajadores sindicalizados. Yo no creo que los bomberos deban de ser sindicalizados. Imagínate que se ponen en huelga. Pues sería el caso de los policías. Que tuvieran un sindicato y nos ponemos en huelga y no atendemos las Pues que bombero y policía, yo creo que la sociedad los entendemos muy a la par. Tengo que hacer una pausa, pero voy a regresar ahorita, por supuesto, con más temas, porque sí se puso muy buena la plática ya de madrugadores. Quiero traerme todos los temas a colación. Corte, regreso, llamadas, están los teléfonos para lo que usted guste. Y bueno, continuamos con la información. Vamos a dejar un poquito de lado los bomberos. Yo sé que a usted le gusta mucho el tema de los bomberos y viceversa. Están hablando y fíjese que no ha hablado ni un bombero, pero bueno, yo quiero regresarme al tema de Fiorentini. Señaló Fiorentini irregularidades. Fue no solo una rueda de prensa, hizo una denuncia. ¿Qué hay detrás de esta denuncia? ¿Qué hay detrás de estas plazas que dice que el actual gobierno crece? Pues usted dice que no crecieron, pero él dice que crecen y que hay y que además son irregulares, porque habló de muchas cosas que usted ya quisiera escuchar la respuesta. Mira, yo creo que es un desconocimiento total del licenciado Fiorentini. Él presentó una denuncia donde dice que el ayuntamiento, el municipio de Mexicali, incurrió en ilegalidades al otorgar plazas nuevas sin haberlas presupuestado y sin haber pasado por la comisión mixta de escalafón. Lo afirma en una demanda, una denuncia de una hojita, pero en esa hojita alega y dice que se cometieron ilegalidades. Yo creo que el señor Fiorentino lo primero que debió haber hecho es preguntarle al oficial mayor, oye, ¿cuántas bases has otorgado? Si se han otorgado bases o no, o si no hacerlo por conducto de transparencia del UMAI. La mayoría de las solicitudes referentes al municipio llegan por el UMAI. Cuando han estado temas controversiales, todo me preguntan por el UMAI. Que si Victoria Bentley sacó licencia para irse de candidata, que si Sonia Carrillo se le otorgó la base, que si cuál es la antigüedad, que quieren copias de todo su expediente. Y por UMAI usted está obligada a responder. Yo estoy obligada a responder y así se ha hecho. Yo no tengo ninguna solicitud del señor Fiorentini donde me haga esa pregunta. Oye, licenciada, oficial mayor, ¿estás otorgando bases? ¿Cuántas bases han otorgado en el trienio? Nada. Él simple y sencillamente se va derechito y presenta una denuncia diciendo que están cometiendo ilegalidades. Y de hecho saca luego un video donde dice que sus 2 asesores diferentes le dijeron que estaba en lo correcto, que eran ilegales las plazas, que no había una comisión mixta, que se había violado el artículo 165 de la Ley del Servicio Civil, que acaba de salir en 2014, y que no se siguió el procedimiento. Yo quiero decirles que sí hay un procedimiento, que de acuerdo con la ley, la comisión mixta se integra por el oficial mayor, el jefe de recursos humanos, la líder del sindicato, el de conflictos y como secretario de esa comisión por el coordinador administrativo de la oficialía mayor. Entonces, esa comisión sí se hizo.
La ley nos otorgó a nosotros 3 meses para formar la comisión mixta de escalafón y se tuvo que publicar en el periódico oficial. No sé por qué él dice que no se publicó, que no se hizo. Se publicó y pues aquí está el periódico oficial en el que dice pues que el Ayuntamiento de Mexicali publica el catálogo general de puestos, el tabulador anual de los servidores públicos, la acta de integración de la comisión mixta de escalafón y el reglamento de los trabajadores. Entonces, pues de que está constituida y se presentó ante el Tribunal de Arbitraje y pues aquí está la presentación de los escritos, aquí está el acta de integración con las firmas mías, de la licenciada Bentley, de todo mundo, ¿no? Entonces, se publicó en el periódico oficial, yo no sé qué más publicidad le puedes dar, ¿no? Entonces, está publicado. Esa es una. La otra, el señor dice que se violó el artículo 165 de la Ley del Servicio Civil, que establece efectivamente que las bases nuevas deben de pasar por un concurso de escalafón. Dice, los titulares de las autoridades públicas, por sí o por conducto del servidor público facultado, darán a conocer a las comisiones mixtas de escalafón las vacantes que se presenten. Y luego ya al tener conocimiento de las vacantes, las comisiones mixtas procederán desde luego a convocar a un concurso. Entonces dice él que no se concursaron. Y aparte dice que no están presupuestadas. Entonces vamos por partes. Primero dice que no se concursaron y que está en violación al artículo 165 de esta ley. Lo que no leyó es que posteriormente hay un decreto, que es el decreto 61, donde se hace una adición al artículo 165. Y en esta adición se dice, el sindicato podrá proponer de manera extraordinaria la ocupación de dichas vacantes sin sujetarse al procedimiento aquí señalado. O sea, ¿qué es lo que da? Bueno, le da facultades a que el sindicato pueda proponer vacantes. ¿Por qué? Porque obviamente que los sindicatos, ¿cuál es el poder de los sindicatos? Mira, no la unión hace la fuerza. Así es, tú no puedes quitarle llegar a una nueva administración, es decir, hay que quitar bases y hay que quitarle facultades al sindicato, pues no se van a dejar, digo, y tampoco es correcto. Tú no puedes quitarle derechos y cosas ya ganadas. Y usted como abogada, por ejemplo, si usted estuviera de ese lado, sabe que se puede defender. Así es, ellos pueden defenderse y lo han hecho. Digo, no vas a quitarle esas facultades a un sindicato porque no se puede. De hecho, ahorita estamos con la reforma constitucional para quitarles facultades, no a los sindicatos, sino a los sindicatos charros que existen en las empresas. Si tú lo sabes, ahorita ya se acaba de mandar a los estados para que se haga lo de la reforma constitucional y la intención es quitarle poder a los sindicatos. Pero bueno, no se mete con los sindicatos de los gobiernos y municipios. Pero todos los empresarios y todos los municipios, antes no se quejaban los municipios ni los gobiernos, tenían una negociación con los sindicatos y bueno, había estas prestaciones y todo lo que tienen, pues no se los dimos nosotros. Cuando yo llegué ya tenían un contrato colectivo o unas condiciones generales de trabajo donde los trabajadores tenían derecho a una canasta básica, a un bono de transporte, a 65 meses de seguro de vida, a 60 días de aguinaldo, al 60% de la prima vacacional, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de prestaciones que ya existían. De hecho, ahora les decía yo, bueno, pues ha habido incrementos de diferentes colores y tamaños en todas las administraciones anteriores. Yo no he hecho más de lo que se han hecho en otras administraciones, pero tampoco puedo violentar situaciones, porque hay que violentar situaciones cuando nos conviene, cuando no, sujétate a lo que dice la ley, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, ¿se cumplió con lo que dice la ley? Sí se cumplió. Segundo, esas bases sí están presupuestadas. Todos los años, los trabajadores no duran toda la vida. En el transcurso del año mueren trabajadores, despido trabajadores sindicalizados, o sea, estamos hablando de los sindicalizados, mueren trabajadores sindicalizados, despido trabajadores sindicalizados y se jubilan trabajadores sindicalizados. En el año hay vacantes. Claro. O sea, yo no aumenté el número. ¿Qué es lo que pasa? Esas vacantes que quedaron se ocuparon por personas que el sindicato propuso. El arreglo aquí fue que se hizo un convenio entre el municipio y el sindicato de burócratas donde nosotros íbamos a ocupar sus plazas para cumplir con las sentencias y los laudos. Cuando nosotros llegamos había más de 300 laudos de base ganados. Y esas 300 bases sí tengo obligación de presupuestarlas en el presupuesto de egresos del año siguiente. Y sin embargo, lo que se hizo fue llegar a un acuerdo con el sindicato y decir, bueno, pues préstame algunas de tus bases para no crecer la nómina. Y eso fue lo que se hizo. Entonces,
las bases están presupuestadas, porque tú presupuestas una base porque va a durar todo el año, pero si se muere en enero, O si está lo corre, presupuestada. o si se Así jubila, o lo es. que sea. Entonces, no hay ninguna violación, la base está presupuestada. Entonces, ellos creen que se hicieron bases nuevas aparte de las que ya había, y eso no es cierto. Eso no existió. No existe, no hay bases nuevas, no se han dado bases nuevas. Entonces, es desconocimiento puro, pues, que si Ha hubieran habido preguntado, un lo debate hubiéramos previo, hecho. y de hecho vamos justamente a tener otro, lo veo venir, pero ha habido un debate previo, por ejemplo, aquí la hoy diputada Victoria Bentley, dirigente de los burócratas, y Fiorentini, y estuvo muy interesante porque por una parte Fiorentini decía, pero es que ustedes tienen demasiadas prestaciones y que es un abuso, que la sociedad no aguanta, etcétera, etcétera. Y el revire era, bueno, estas prestaciones que tiene la gente sindicalizada, entiéndase, o de la burocracia o de cualquier otro sindicato, pues ya la quisieran todos los que trabajan en la IP. Y digo, lo que trabajamos aquí, en cualquier otra empresa, ¿no? Así Son es. derechos que a la hora, como usted dice, de unirnos, nos fortalece. Mira, no nada más es el sindicato burócrata, está el sindicato del Seguro Social, está el sindicato, bueno, que ya es extinto, ferrocarrilero, el sindicato Los de petróleos, el maestros. sindicato de los maestros. Los maestros sí que se jubilan con sueldos de 100,000 pesos. El trabajador sindicalizado, lo más que se jubila es 30, 40,000 pesos. No se puede jubilar con más porque no gana más. Entonces, en cambio, los maestros, ¿qué es lo que pasa? Cuando se va a jubilar Las dobles un maestro, plazas, lo direcciones, suben a la plaza siguiente para que se jubile. Si era director, lo suben a inspector. Si era maestro, lo suben a director. Y eso no está mal visto. Inclusive en el sindicato del Seguro Social, si el trabajador era subdelegado, lo suben a delegado. Y hay como 5 delegados jubilados, ¿no? O sea, estamos pagando 6 sueldos de delegados del Seguro Sí, Social. el que está y los de que Y ya los se 6 fueron. jubilados, ¿no? Entonces, esto es muy común en todos los sindicatos, porque pues es parte de las conquistas. Pero al fin y al cabo, son cosas que a lo mejor no aguantan mucho tiempo, como lo que dicen del Seguro Social. Va a tronar el Seguro Social, el ISSSTECALI. Sistema de ¿Por qué? pensiones. Porque los sistemas de pensiones, la gente que antes vivía 50 años ahora vive 60, 70, 80, ¿no? Ya se Entonces, perdió la aritmética ha ahí. cambiado. La gente antes se jubilaba, tengo amigas que se han jubilado a los 46 años, trabajaron 28 años en el seguro, trabajaron de maestras y se jubilaron muy jóvenes. Entonces, hay mujeres más jóvenes que yo que ya están jubiladas y gente que es muy productiva. Pero bueno, pues, a ver, vamos a culparle a la mujer o lo que sea porque, pues, bueno, ya cumplió, trabajó los años que debía haber trabajado. Que se tenga que ir cambiando, bueno, lo puedes hacer para las futuras generaciones, Claro. pero no las que ya entraron en ese concepto. El caso ¿no? concreto, y por acá lo tengo en una llamada, ahorita que está hablando del tema de las jubilaciones, dice que por qué, y yo sé que le preguntaron en la mañana también, que por qué le dio la jubilación a Sonia Carrillo, por qué no le brindó al policía que fue amputado aquí desde sus pies. Son dos temas, pero yo le pregunto, Son el dos tema temas. de Sonia Carrillo, que a la propia, hoy presidenta de DIF Mexicali, le pregunté aquí Hasta en me este estudio. traje el del policía Mire, amputado. fíjese. No venía preparada. Qué bueno. Esto lo pregunta la señora García, pero a ver, le pregunto a usted. ¿Cuál te contesto primero, Sonia Carrillo Sonia o policía? Carrillo, Sonia Carrillo. Ok. El asunto de Sonia Carrillo, yo no la jubilé. La jubiló el ISSSTECALI. ¿Ok? Ella cumplió 30 años de servicio y al cumplir 30 años de servicio, cualquier trabajador sindicalizado tiene derecho a que se le pensione y que se le pensione por conducto del ISSSTECALI. ¿Qué es lo que pasa? La señora Sonia Carrillo pues cumple con la antigüedad, se manda al ISSSTECALI todos los trabajadores que salieron junto con ella, que fueron en esa ocasión, en ese año fueron 146 trabajadores que cumplieron los 30 años de servicio. Y el ISSSTECALI revisa si adeudan cuotas, si tienen la antigüedad, cuánto ganaron, con cuánto cotizaron. Y el ISSSTECALI, con su junta directiva, es quien decide quién se va o quién se Es queda. decir, no son los gobiernos, es el ISSSTECALI. No. Aquí pregúntenle al ISSSTECALI por qué la jubiló, si estuvo correcto la integración de su expediente. Ellos revisan todo. Yo no la jubilé, o sea, el municipio no le está pagando, el municipio ya no le paga, quien le paga es el ISSSTECALI. Que es lo que Entonces, hablamos ahorita del tema de las pensiones. Así Le es. pagan los que siguen pagando sus Así cuotas, es. como en su momento los que ya salieron, pues pagaron Así sus es. cuotas. La jubila el ISSSTECALI. ¿Y luego? Lo que pasa es que, o sea, y nosotros tuvimos que pagar, o sea, sí ha quedado claro que la anterior administración no pagó las cuotas ISSSTECALI, que hay una deuda histórica. Cuando ellos hicieron un convenio el último mes que salieron diciendo que iban a pagar todo lo que debían en los siguientes 36 meses, o sea, en los próximos 3 años. Entonces, pues nosotros apenas podíamos pagar nuestras cuotas, pero bueno, para jubilar esos 146 trabajadores que jubilamos, tuvimos que pagar sus cuotas obrero-patronales los 3 años que no se pagaron.
Entonces, hemos pagado más de 1,000 millones de pesos para poder jubilar a esas personas, ¿no? Y para el siguiente año que se quieran jubilar otras, van a tener que pagar Que sus volvemos cuotas. al tema que es su derecho, pues ahí no se puede. Así es. En el tema de Sonia Carrillo también, la señalan ahí Así es. de conflicto de interés. De hecho, bueno, vamos por partes. El sindicato es quien propone a sus 146 gentes que ya cumplieron 30 años y los propone Ante Iztecali. ante Iztecali. Ajá. Entonces, ¿qué hay conflicto de interés? Pues, como dicen algunos, el asunto ya estaba terminado. ¿Cuál es el conflicto de interés? Yo no participo en la decisión de que la señora se jubile. O sea, yo como todos los trabajadores integro los expedientes y ahí te van a Iztecali y decide tú si se va. ¿Cuál conflicto de interés? Pero obviamente que aquí, pues lo que hace ruido es lo bonito, ¿no? No vamos a decir las cosas buenas, vamos a ver dónde le buscamos. Volvemos al tema de hace rato, ¿verdad? El tema de las cuestiones personales, o lo que me contaba usted de cuando que si Jicotenca. yo atendí ese asunto, bueno, atendí varios asuntos del ayuntamiento, entre ellos cuando falleció el Tapo Esquer, pues yo llevé el asunto de la viuda que no le quería pagar la prima de antigüedad, que tenía 40 años trabajando en la época de Eugenio Elordi. Y pues obviamente, Maribel Avilés estaba en contra de los panistas porque demandó al PAN, ¿no? Y en aquellos tiempos, pues como que no se usaba mucho, ¿no? Entonces, y también me tocó demandar al PRI por una trabajadora y fui, casi le embargo sus bienes porque no le quería pagar a la trabajadora. Entonces, no se trata de partidos ni nada, es simple y sencillamente, si tú eres abogado, pues vas a atender a tu cliente, ¿no? El que llegó, Ahorita, el que llegó a pedirte. ahorita soy oficial mayor y estoy defendiendo al ayuntamiento. Entonces, ese es el que tema me del toca. policía. El tema del policía. Lo que pasó con el policía, cuando nosotros entramos en diciembre de 2013, fue el primer caso terrible que tuvimos. Una desgracia, llega una persona que iba en estado de ebriedad manejando, se estrella con un vehículo que estaba haciendo trabajos y el policía estaba cuidando esos trabajos. Sí. Y lo prensa con otro vehículo, su vehículo con la patrulla. Le amputan las piernas al policía y el policía queda incapacitado. Durante ese tiempo se le brindó atención médica, fue atendido en el Almater, ahí se atendió, ya que estuvo fuera de peligro, ya que todo estuvo bien, se le pasó al Seguro Social, porque él tiene Seguro Social, los policías tienen Seguro Social, no tienen Iztecali. Entonces, ¿por qué? Porque su relación es administrativa, pero sin embargo hay un acuerdo de años atrás donde el ayuntamiento les va a pagar, aunque la relación sea administrativa, seguridad social ante el Seguro Social. ¿Qué es lo que pasa? El señor está incapacitado, pasa un año y al año viene el señor a la oficialía mayor y dice, quiero que me paguen, hay un fideicomiso que se llama fideicomiso de policías, hay un fideicomiso de policías en la oficialía mayor que está con una agencia aseguradora donde ellos aportan un 1% y el municipio aporta el 2% y se va haciendo un fondo. Ese fondo es para completar las pensiones de los trabajadores, de los policías. Estos policías, cuando son pensionados por el Seguro Social, se hace un cálculo, un estudio actuarial por esa agencia, por ese Grupo Nacional Provincial, donde dice, ok, este policía ganaba 15,000 pesos. Acuérdate que cuando tú tienes Seguro Social y ganas 15,000 pesos, no te pagan 15,000 cuando te retiras. Hacen un estudio de los últimos 5 años, etcétera, y te dan un sueldo pensionable que puede ser de 12,000 pesos, por decir una cantidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer el policía es que el Seguro Social le dé su pensión y luego ya nos trae a nosotros la pensión que le está dando el seguro y se hace un estudio actuarial y nosotros completamos para que tenga el 100% pensionable. Si el señor si ganaba 15 y le tocan 12 y el Seguro Social le está dando 7, yo le completo la cantidad para que sean los 12. Eso es lo que se hace. Entonces, cuando llega el señor Aullón Ibarra a decirnos, pues quiero mi otra parte de mi pensión, entonces le dijimos, bueno, primero tienes que pensionarte el Seguro Social. ¿Ya te incapacitó el Seguro Social? Sí, dijo, hace como un año. ¿Pero cómo? Nosotros le seguíamos pagando salario. A ver, ¿y por qué no trajiste la incapacidad? Para mí tú estabas incapacitado, pero no de manera permanente. Entonces seguíamos pagándole el salario como si estuviera en activo. Entonces dijo, no, pues es que nadie me dijo que trajera yo la incapacidad. Entonces el señor nos lleva la incapacidad. Y cuando hacemos su finiquito, pues resulta que él había cobrado de más de 75,000 pesos porque le estuvimos pagando todo ese año. Mientras no llegó el papel. Pues porque no traía el papel de que el señor estaba incapacitado. Entonces, cuando le hacemos el cálculo, le decimos, oye, pues resulta que hasta traes número rojo. Entonces, él se molestó y dijo que cómo era posible, que él había perdido las piernas, etcétera. Y me preguntaban ahora en la mañana, bueno, ¿y no podían hacer algo para darle algo extra?
pues yo con mucho gusto se lo doy siempre y cuando alguien me ordene. Si yo pago, si haciendo las cosas bien me traen en denuncias, en sindicatura, yo tengo observaciones del Orfis, si le pago Si usted de buena onda dice, doble, bueno, pues, ajá. pues sí, yo no de buena onda no puedo ser buena onda. O sea, a mí me rige una ley, un reglamento. Entonces, si la ley me señala que si yo pago de más a un trabajador, cuando lo finiquite le tengo que quitar lo que haya pagado de más. Y en el caso del señor René a Johnny Barra, se le pagó de más el tiempo que estuvo cobrando doble, estuvo cobrando ¿Esto al ya lo Seguro Social. reconoce, ya lo admite? Pues es algo que nunca dice, pues él dice que le quieren dar, ahora él dice que el ayuntamiento le quiere dar un pago mensual de 4,000 pesos. Ajá, Obviamente sí, en lo el recuerdo. estudio actuarial, pues como él ya recibe una pensión del seguro, el fideicomiso le completa para que tenga su 100% pensionable. Y él cree, pues no sé, que debiera de ganar más, pero bueno, ese no es un estudio que hagamos nosotros, es un estudio que hace el Seguro Social, que es quien le da una parte, y la otra parte se El la da ese fideicomiso. fideicomiso, pero no es algo que tenga que ver con el ayuntamiento, pues la oficialía mayor, en conjunto con un grupo donde está sindicatura, tesorería, el director de seguridad pública y el oficial mayor son quienes manejan ese fideicomiso. Entonces, cada mes se hace una reunión con todos estos sujetos y todos deciden, o sea, dan entrada a todas a esas pensiones, pero la verdad es que a él se le ofreció inclusive trabajo, como hemos ofrecido trabajo a Para allá otros iba porque policías. y también hay otras personas con Claro, discapacidad que hay están otras trabajando. personas, a mí me tocó contratar a personas que habían perdido pues las piernas o no perdido las piernas, sino que habían quedado inválidos o paralíticos y que les dimos trabajo en el C3, en el C4, perdón, que es donde ellos reciben las llamadas y a él le hicimos la propuesta, pero dijo que no, no quiso y no quiere trabajar, yo con todo gusto lo contrato, pues... ¿Hay una plaza ahorita para él? Si hubiera Claro, el deseo y la voluntad de parte suya. claro, claro que sí. Bueno, tengo que hacer una pausa y rapidito la leo algunas llamadas. ¿Qué opina usted? Por acá dice Ricardo Montoya que si su hermana tiene tantos carros del Uber, que son 12 carros, dice, del año. Por acá dice Ricardo Montoya. Ay, ojalá y tuviera 12 carros del año. Tengo una sola hermana aquí y pues apenas tiene una camioneta que paga. No tiene carros Uber, ni 12 carros del año. José Rodríguez, es de Educación y Cultura ser flojo, dice entre paréntesis, para que los trabajadores bomberos, si van a estar como los otros, no entendí nada del comentario, pero yo así textual lo leí. Señor Aguilar, 300 agentes de la policía por cada 100,000 habitantes, casi tenemos la mitad de lo que exige la norma internacional. De Gloria Reyes, José Luis Borges se metió a robar a una casa junto con unos policías, es un comentario que hace Gloria, y el señor Alfredo, Dios los hace, ellos se juntan, son tan débiles los candidatos de la burocracia que se tienen que unir para ver si así la hacen. Es el tema de la burocracia. Rapidito un corte y regresamos con un cierre, porque hay muchos temas ahí abiertos.